Este es un discurso de Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson de bendita memoria, del año Tovshin Aleph, 5701, o sea, 1941. Este discurso en realidad es una continuación de los discursos anteriores y queda uno más, por así decir, en la lista de discursos, el siguiente, Dios mediante, la semana que viene. La cuestión es que este discurso continúa con el concepto de Ishtalshelus. Ishtalshelus significa una cadena de niveles, en donde el nivel superior está vinculado con el nivel inferior y a su vez el nivel inferior vinculado con el nivel siguiente, etcétera, en una lista, digamos, enorme, una cadena enorme, eslabones de causa y consecuencia. Hilo es causa, olul, consecuencia. Pero el discurso en sí empieza con un pasuk, un versículo en los Tehilim, en los Salmos. Inei eina Shem elireyov. He aquí el ojo de Dios hacia sus temerosos. Y el discurso va a preguntar, el Maimer va a preguntar qué significa el ojo de Dios. Y encontramos en otros lugares también Einei Hashem el Tzadikim, los ojos en plural de Dios hacia los justos. Vamos a hablar justamente sobre este tema. Pero de vuelta, como continuación de los discursos anteriores. Básicamente, el tema de los discursos anteriores era el concepto de Mesirus Nefesh, la entrega absoluta hacia Dios. Vemos esta entrega en Abraham Avinu, vemos esta entrega en Daniel, que de hecho el siguiente discurso que, por así decir, cierra esta lista de discursos, habla justamente sobre Daniel. En el discurso anterior hicimos varias preguntas sobre las plegarias de Daniel que no fueron respondidas, van a ser respondidas Dios mediante en el siguiente discurso. Vamos a comenzar. Hinei ein Hashem elireyov. He aquí el ojo de Dios, en singular, hacia sus temerosos. El Midrash dice, el ojo de Dios hacia sus temerosos. ¿Quiénes son sus temerosos? Se refiere a Abraham Avinu. Abraham, nuestro patriarca, como está escrito, Ata yodati ki yore elohimata. Ahora sé, dice Dios, después de la prueba de la Akeida, después de la prueba de Abraham, que ató a su hijo para sacrificarlo, entregarlo a Dios, etc. Dios dice, ahora sé que eres temeroso de Dios. En otro lugar el Midrash dice, en el momento que el pueblo de Israel cumple la voluntad de Dios, Dios los observa con dos ojos, como está escrito, Eine Hashem el Tzadikim, los ojos en plural de Dios hacia los justos. Y en el momento en que el pueblo de Israel no están cumpliendo la voluntad de Dios, Dios los observa con un solo ojo. Por eso está escrito, Ein Hashem elireyov, el ojo en singular de Dios hacia sus temerosos. En un lugar dice tzadikim, ahí habla de dos ojos, justos con dos ojos. En otro lugar dice temerosos, eso es con un ojo. Tenemos que entender, por cuanto el Midrash explica el versículo sobre el momento en el cual el pueblo de Israel no están cumpliendo la voluntad de Dios, ¿cómo dice entonces el Midrash que se refiere a Abraham? Dijimos al comienzo del discurso, Ein Hashem elireyov, el ojo en singular de Dios hacia Abraham. ¿Quién es hacia los temerosos de Dios? ¿Quién es los temerosos de Dios? Ireyav, Abraham. Pero después dijimos que otro Midrash dice que este versículo habla de cuando no se cumple la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que Abraham no cumple la voluntad de Dios? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Aquí, Abraham era un sirviente de Hashem y se entregó absolutamente a Dios. ¿Y cómo podemos decir que sobre Abraham esta misma expresión que decimos sobre quienes no cumplen la voluntad de Dios? Ein Hashem, el ojo de Dios. La misma expresión lo mira a aquellos que no cumplen la voluntad de Dios y lo mira a Abraham Avinu. Entonces, ¿cómo puede ser? Es sabido que hay dos niveles en la revelación de la luz divina. Que esto es la continuación de lo que veníamos explicando anteriormente sobre, de vuelta, Ishtalshelus, la cadena de mundos, y la Be'alul, causa-consecuencia, y habíamos dicho sobre Jochmes, sabidurías. Hay diferentes niveles de sabiduría, y dentro de una misma sabiduría, diferentes niveles también, como fue ampliamente explicado en el discurso anterior. El discurso anterior empezaba, y ahora escucha a Dios la plegaria de tu Señor, que era la plegaria de Daniel, que lo había hecho Leman Adnai en aras de Abraham, que como expliqué anteriormente, estos van a ser respondidos y explicados en el siguiente discurso. Un nivel se llama Ishtalshelus, cadena, y el segundo nivel se llama Lemaila, por encima de Ishtalshelus, por encima de la cadena de mundos. Ishtalshelus, la cadena de mundos, es la luz divina en el cual un nivel superior desciende hacia el nivel inferior a través de una cadena de eslabones, por así decir, donde la porción más baja del eslabón superior, la parte de abajo, digamos, del eslabón superior, está, por así decir, puesto dentro
enchufado en la parte superior del eslabón inferior. Como un eslabón, literalmente, la parte de abajo en la parte de arriba del eslabón de abajo. Y así sucesivamente, eslabón tras eslabón, hasta que se hace una cadena larga. Así también ocurre con el intelecto. Y como dijimos antes, en las sabidurías hay un seider, hay un orden de más elevada, más baja, más grande, más chica. Y en realidad, cada sabiduría tiene un denominador común. Aquí el Rebbe dice Kesher Pnimi, hay un vínculo muy profundo entre todas las sabidurías. Por lo tanto, a través de preceder una sabiduría más baja, uno puede recibir una comprensión superior, puede comprender de mejor manera y en forma más profunda una sabiduría más elevada. Hay un grupo, digamos, de conocimientos más bajos que permiten que la persona vaya creciendo en el conocimiento. Y así ocurre también dentro de cada sabiduría en particular. Los conceptos más bajos de un mismo asunto permiten ir elevándose dentro de ese mismo asunto para comprender asuntos más complejos. Este es el concepto de Ishtalshelus. Ahora bien, el Ishtalshelus, esta cadena de mundos, o esta cadena de niveles, se puede entender de dos maneras. Una manera es que la luz, o sea, la energía del nivel superior, ilumina en el nivel inferior. Esto es una forma. Y otra forma de entender es que el nivel superior genera al nivel inferior. Son dos cosas diferentes. O decimos que el nivel superior es independiente del nivel inferior y simplemente el nivel superior ilumina, es decir, da conocimiento. Es como dos personas que son independientes, maestro y alumno, y el maestro enseña y el alumno escucha, pero el maestro no es quien generó al alumno. No es el padre del alumno, el alumno no salió del maestro, por así decir. Simplemente que está maestro, que es más elevado, sabe más de este tema, está el alumno y el maestro enseña. Y el alumno absorbe. Esta es una forma de Ishtalshelus, de cadena, digamos, de descenso de la energía. Otra forma es que padre e hijo. El padre generó al hijo, por así decir. No solamente ilumina y le enseña al hijo. Esta segunda forma se llama Ila ve'olul, causa y consecuencia, donde hay un generador y un generado, por así decir. El nivel superior es el que genera y hace al nivel inferior. El nivel superior se llama Ila, causa, y el nivel inferior se llama Olul, consecuencia. El significado de la palabra Ila es creador. El significado de la palabra Olul, causa, es creado. Este asunto de Ishtalshelus existe en las Sfiros Elioines. Sfira literalmente se traduce en general como emanación, como nivel. Sfiras Elioines significa las expresiones divinas que Él nos enseñó, a través de las cuales Él se muestra al mundo, a través de las cuales nosotros podemos llegar a Él a partir de esas sfiros, a partir de entender que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, que Dios es severo, y así sucesivamente. Son 10 sfiros, que no importa ahora el detalle de ellas, pero la cuestión es que en esos niveles también existe el concepto de Ishtalshelus. ¿Qué significa? Por cuanto el Ishtalshelus es, esta cadena de niveles es que de la luz del nivel superior llegamos al nivel inferior, como explicamos anteriormente. Uno genera al otro y van descendiendo. Con esto vamos a entender lo que está escrito en Sefer Apardes. El Sefer Apardes lo escribió el Ramak, Reb Moishe Cordovero, alrededor del año 1530. En Tzfaz vivió muy poquitos años, 38 años si no recuerdo mal, o algo por el estilo, y fue uno de los gigantes de la Kabbalah, de la mística judía. El Ramak escribe en el Pardes que cada esfera, cada emanación y expresión divina tiene en realidad 3 niveles. El primer nivel es lo que baja, digamos, de la esfera superior, lo que recibe del nivel superior. El segundo nivel es la esencia misma de esa esfera, de ese nivel, de esa emanación. Y el tercer nivel es lo que se desprende de esta esfera, de este nivel, para el nivel siguiente. En otros lugares en la mística judía se llaman Roish Toich Soif, cabeza, interior, final. Como el cuerpo, está la cabeza, el cuerpo mismo, y las piernas, el final del cuerpo. Esto quiere decir, lo que se recibe del anterior es Roish, la cabeza. Toich es la esencia misma de este nivel. Soif es lo que este nivel pasa al siguiente nivel. Por ejemplo, Sfiras a Jochma, el nivel de Jochma, de sabiduría.
Un nivel en esta esfera, en esta emanación divina, es lo que Jochma recibe y es formada, es creada por Keser, otra esfera, que se llama la corona divina. Que no importa qué significa cada una de ellas, simplemente estamos explicando que una esfera recibe de la anterior. Como está escrito, la sabiduría surge de la nada. Es una pregunta retórica. ¿De dónde sale? Pero explica en la mística judía. Justamente de la nada sale. Es decir, que recibe de un nivel que se llama Ain, nada, que es Keser, la corona, donde se expresa la esencia misma de Dios, sin importar los detalles ahora. Es decir, la existencia de la esfera de Jochma, de la emanación divina que se llama sabiduría, surge de Keser, de la corona que se llama Ain. Este es el primer nivel, los que recibe de la esfera superior, de la emanación superior. El siguiente nivel de esfera Jochma es la esencia misma de la emanación misma que se llama sabiduría, que es la sabiduría propiamente dicha. ¿Cuál es la peule, la actividad específica de esta esfera? ¿Qué hace? ¿Por qué esta se llama Jochma y esta se llama Bina? ¿Por qué esta se llama sabiduría y esta se llama entendimiento? Sea lo que fuera que quieren decir. Bueno, porque esta es de esta manera y esta es de esta otra manera. Esa es la esencia misma de esa emanación. Y el tercer nivel es lo que surge de esa esfera de Jochma, de esa emanación de sabiduría, hacia la siguiente esfera, hacia la siguiente emanación que se llama Bina, entendimiento. Bekitsur, en resumen, en las letras del alfabeto hebreo, la Jochma se ejemplifica con la Yud. La letra Yud es como un puntito. Jochma representa el punto central de una idea. Nanekude se dice en hebreo, en donde están incluidos todos los asuntos y detalles de esa idea, pero en forma comprimida, en un punto. La siguiente esfera, la siguiente emanación de vida se llama Bina. Bina significa entendimiento, que es el desarrollo de ese punto en donde uno empieza a entender los detalles, la profundidad de cada detalle, la amplitud de cada detalle, la longitud de cada detalle, etc. Y esto es como la letra Hey. Bina es una Hey. La Hey tiene un palito acostado arriba, un palito largo abajo, que indican la amplitud de detalles que hay, cuántos detalles hay, y la longitud de cada detalle, hasta su asunto más profundo. Pero ¿qué es cuando uno ve la letra Hey? La letra Hey de vuelta es un palito acostado, un palito parado y un puntito adentro. Ese puntito adentro se llama Nekuda Beijal, el punto dentro del palacio, es decir, la Yud dentro de la Hey. Es decir, ¿qué es lo que uno desarrolla? El concepto germinal, por así decir, el punto central de la idea, uno lo desarrolla y lo amplía. Y por eso ese puntito es fundamental dentro de la Hey. ¿Por qué? Porque uno no puede empezar a desarrollar el concepto de, por tomar cualquier cosa, una vaca, como es una vaca y los pelos de la vaca y el tamaño de una vaca y el peso y el olor, etc. Y de repente empezar a hablar de computadoras. Porque la computadora, cuando tiene tanta memoria... Momento, estábamos desarrollando los detalles de una vaca y estábamos diciendo que tiene las patas de tal manera y la altura de tal manera, y de repente empezaste a hablar de computadora y memoria. ¿Qué tiene que ver con las vacas? Entonces la Nekud, el punto central de Bina, de la Hey, dentro del desarrollo de una idea, es cuando desarrollas esa idea y no te desvías del concepto mismo que estás desarrollando. Y entonces acá vemos la relación que hay entre Jochma y Bina, que esto es lo que está planteando el Rebbe aquí. Jochma es sabiduría, es el punto central de una idea. Bina es el desarrollo de esa idea para entenderla. Pero el punto de Jochma tiene que estar dentro de Bina. Por eso la Jochma es una Yud y Bina es una Hey, que tiene amplitud, longitud, etc. Pero el puntito está dentro. Ese puntito cuida que el desarrollo sea específicamente de esta idea, por ejemplo, en el ejemplo que dimos, una vaca, y no de otro asunto que las computadoras. ¿Qué tiene que ver las computadoras con las vacas? No tiene nada que ver. Entonces, cuida, Jochma, influye dentro de Bina, la esfera superior, la emanación superior, influye dentro de la emanación inferior, de manera tal de cuidar la dirección y el enfoque. Así ocurre con todas las sfirois, con todas las emanaciones divinas, que este es el concepto de Ishtalshelus, la cadena de sfirois, de emanaciones divinas. La luz de la emanación superior desciende hacia la esfera inferior, en esta cadena de niveles uno por encima del otro. Hay otra forma de Ishtalshelus en las esferas mismas. En las emanaciones divinas hay otra forma de desencadenar una de la otra. Es decir, que la esfera inferior es creada por la esfera superior. Lo que explicamos hasta acá sobre la Yud y la Hey, Jochma y Bina, ¿qué significa esto? Que Jochma ilumina
sobre Bina, como dijimos anteriormente. Había dos formas de Ishtalshelus. Una es que la luz del superior ilumina sobre el inferior, y la otra es que el superior crea al inferior. Hasta acá explicamos que la luz de Jochma ilumina sobre Bina. ¿Para qué? Para enfocar el desarrollo de esta idea, el punto que está dentro del palacio, digamos que es Bina. La Hei dijimos que eran dos palitos, uno acostado, uno parado, un puntito adentro, que representa el enfoque mismo, la influencia de Jochma, la iluminación, digamos, de la luz de Jochma, de sabiduría sobre Bina, sobre entendimiento. Esto es una forma de Ishtalshelus, de desencadenar. La segunda forma que el Rebbe está explicando ahora es que la esfera superior crea a la esfera inferior. ¿De dónde salió Bina? De Jochma. ¿De dónde salió entendimiento? De sabiduría. Y la idea no es que la esfera inferior, la emanación inferior, es creada literalmente de la superior, sino que la esfera, la emanación inferior, primero estaba en forma oculta, incluida en la esfera superior, y después de esto se revela desde el ocultamiento, y esto se llama Ilo ve'olul, causa y consecuencia. Es decir, no es que Jochma crea a Bina, no es que sabiduría crea entendimiento, sino que el entendimiento está dentro de la sabiduría. Como dijimos anteriormente, en el punto germinal de una idea, en realidad están incluidos todos los detalles, como si dijésemos que el punto es infinito en realidad. Dentro de ese punto hay infinitos puntos, pero necesitan ser desarrollados. Entonces, como si dijésemos, es solamente un ejemplo nada más, un punto, y cuando uno extrae una recta de ese punto, en realidad los puntos infinitos que hay dentro de una recta, entre un punto y otro punto, estaban incluidos en el punto original. Y si llevamos este ejemplo un paso más todavía, un plano está compuesto de infinitas rectas. Una recta está compuesta de infinitos puntos. Y un punto incluye todos los puntos de una recta y todas las rectas de un plano. Y si vamos más allá todavía, en diferentes planos, en diferentes dimensiones. Entonces, entre paréntesis, no tiene que ver con este Maimar, pero ya que llegamos a este asunto en el discurso, no tiene que ver con el discurso literalmente, pero ya que llegamos a este asunto, hay diferentes niveles de Ein Sof, diferentes niveles de infinito. No es lo mismo el infinito de un punto, que incluye infinitas rectas, infinitos planos, infinitas dimensiones de planos. No es lo mismo ese infinito que el infinito de las rectas, que incluye infinitos puntos, que cada punto a su vez incluye infinitas rectas, etc. Y no es lo mismo eso que el infinito planos, el infinito de un plano, que incluye infinitas rectas, que incluye infinitos puntos, que incluye y no es lo mismo infinitas dimensiones, que incluyen infinitos planos, que incluyen infinitas rectas. Uno puede pensar en este asunto ampliamente, y es un poco, digamos, pesado de pensar en la cabeza los diferentes niveles de infinito. Infinito no es solamente infinito, hay diferentes niveles de infinito también. Cerrando el paréntesis, de vuelta, Ishtalshelus, en el segundo nivel que estamos estudiando, no es necesariamente que la emanación suprema crea a la emanación inferior, sino que la superior crea a la inferior, sino que la inferior en realidad estaba incluida dentro de la superior. Todos los detalles de una idea están incluidos en el punto germinal de la idea. La idea de punto germinal es Jochma, sabiduría, y el desarrollo es Bina. Bina estaba incluido dentro de Jochma. Ishtalshelus, cadena de mundos, ¿qué significa? O cadena de niveles, ¿qué significa? Que el superior revela al inferior. Lo saca del ocultamiento hacia la revelación. Todo el asunto de Ishtalshelus es, de cadena de mundos es, o cadena de niveles es, que los niveles tienen una comparación, una relación uno con el otro. Este es el primer capítulo, Kitzur, resumen. Hay dos niveles en koiches, en fuerzas, y también en sfiros, en las emanaciones. Uno está por encima del Ishtalshelus, por encima de esta cadena de niveles, que el Rebbe no lo explicó ampliamente, pero el concepto es que trasciende esta cadena, es decir, en otras palabras, que un nivel no tiene relación con el otro. Está tan por encima, infinitamente por encima del otro, que no tiene relación. En Ishtalshelus hay relación uno con el otro. Y el segundo nivel se llama Ishtalshelus, como una cadena de eslabones, uno tomado y agarrado del segundo, de arriba para abajo. Y así también en el intelecto, cuando surge una idea, que esto es Jochma, sabiduría, o cuando uno entiende una idea, que esto es Bina, entendimiento, esto se llama creador y creado, y la ve'olul, causa-consecuencia, pero de vuelta, no necesariamente que uno crea, sino que se revela uno desde el interior del otro.
¿Veis? Segundo capítulo. Así como el asunto de Ishtalshelus se encuentra en las Sfirois, este asunto de cadena de niveles se encuentra en las emanaciones divinas, de la misma manera se encuentra en la cadena de mundos. Que mundos aquí no quiere decir planetas, Júpiter, Marte, etc. Sino que mundo significa niveles, conjunto de niveles. Esto es un mundo. Y en Kabbalah se habla de Bria, Yetzira y Asiya. Está por un lado Atzilus. Atzilus significa emanación, es un mundo específico, es decir, un conjunto de niveles que en sí es infinito. Es como una recta que tiene infinitos puntos. ¿Sí? Bueno, pero la recta va de este punto a este punto. Y esta recta está representada por estos dos puntos en el plano, por así decir, estas dos coordenadas. Sí, pero en el interior hay infinitos puntos. El mismo concepto es Atzilus y cualquiera de estos mundos. Emanaciones es Atzilus. En donde en sí es un nivel, entre este nivel y este otro nivel. Los 10 niveles, Sfires, Chochma, Bin, Malchus. Todos los niveles que hay dentro de Atzilus. Que se repiten, digamos, en los otros mundos también, de otra forma, por supuesto. Pero en sí, en su interior es infinito. Entonces, ese es el mundo de Atzilus que el Rebbe ni siquiera lo está mencionando acá. Sino que acá el Rebbe menciona los siguientes niveles. Bria significa creación, Yetzira significa formación, Asiya significa acción. Sin importar qué significa cada uno en la práctica y cómo se expresa en el alma de la persona, esto no es el asunto de este Maimar. El asunto es que así como existe Ishtalshelus, cadena de mundos, cadena de niveles, entre las Sfiros mismas, entre Chochma, Bina, Das, etc., de la misma manera existe entre los diferentes mundos, Ishtalshelus también, una cadena. Porque estos tres mundos que se llaman Bria, Yetzira y Asiya, y se los conoce en general en Hasides, en la mística judía, Bria, Yetzira y Asiya, estos tres mundos también tienen una relación uno con el otro, porque son comparables uno con el otro. La Alul, la consecuencia, que es el nivel creado, se genera automáticamente de la Ila, de la causa. ¿Cómo es esto de que causa y consecuencia, la causa genera automáticamente la consecuencia? Esto lo vamos a entender cuando comprendamos Seichel y Midos, intelecto y emociones, que se llaman también Ila Be'alul, causa y consecuencia. El intelecto es la causa y las Midos, las Seichel, intelecto es la causa, Midos, emociones es la consecuencia. Y las emociones vienen en forma automática desde el intelecto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la causa, es decir, la causa, el Seichel, el intelecto, ilumina en el cerebro, cuando uno entiende las cosas en forma ordenada, clara, lo tenés claro en la cabeza, lo sabés, lo comprendiste, entonces se despierta y se revela en forma automática una emoción en el corazón, que es directamente relacionada a ese intelecto que uno entendió. Como nosotros vemos en la práctica, esto funciona tanto en forma material como espiritual. En forma material, cuando la persona medita y entiende que esta cosa es buena para él, entonces la persona tiene ganas de esa cosa, quiere esa cosa, ama esa cosa, porque lo entendiste, lo comprendiste, esto es algo positivo para mí, lo quiero. Entonces la persona tiene amor y acercamientos a esa cosa. Y lo mismo, por supuesto, ocurre al revés. Si la persona entiende cuán negativo esto es para uno rechaza eso. Uno tiene temor, por así decir, rechazo a esa cosa. De la misma manera, espiritualmente hablando, cuando la persona entiende Havana Elokis, un concepto divino, por ejemplo, la persona entiende que Elokus, la divinidad, es la vitalidad de todas las cosas. Y se encuentra en todos lados. Y es la fuerza, de vuelta, vital de todas las cosas. Uno entiende esto, lo comprende en su intelecto claramente y medita en esta comprensión muchas veces al punto tal que la persona está totalmente lleno e imbuido de este concepto, es decir, que lo entiende realmente y lo capta. Esto se llama Chochma Elokus. Esta es la divinidad, digamos, la sabiduría divina de ser la vida de todas las cosas, y como está escrito, a Chochma Tijai Baaleya, la Chochma, la sabiduría da vida a quien la tiene. Chochma es Chaim, es vida. Entonces, cuando la persona entiende que la presencia de Dios es la energía vital de todas las cosas, y lo entiende claramente en su cerebro, y con profundidad en el intelecto humano, como cada cosa tiene la palabra de Dios que la crea en forma constante, etc., así como uno entiende las cosas de la naturaleza, uno también puede comprender esto. Con el intelecto humano, una persona puede entender claramente un concepto material de la sabiduría de la naturaleza. Vamos a estudiar biología, vamos a entender los animales, vamos a entender las plantas, etc. O uno puede entender un concepto de cómo guiar un determinado negocio.
por ejemplo, y uno lo entiende claramente. Primero hay que hacer este trámite, después hay que hacer este trámite, después hay que comprar tales productos, hay que mantener tanto stock para vender de tal manera, hay que hacer tanto marketing. La gente entiende estos asuntos. Y la razón de esto es, con el intelecto humano, que es algo concreto y práctico. La razón de esto es por cuanto el negocio que estamos inventando, digamos, es muy importante en su vida. De esto depende mi parnasa, mi sustento. Entonces yo lo entiendo. Tengo que hacer esto y aquello. Estudié este negocio. Tengo experiencia en este asunto, etc. Y aquellas cosas, que para uno son muy importantes, entonces uno las sabe claramente y no tiene ningún tipo de duda en ningún detalle. Esto tiene que ser de esta manera, esto tiene que ser hecho de tal otra manera y así sucesivamente. Cuando las cosas son cercanas a uno, entonces uno tiene una proyección hacia esa cosa y uno se une. Miskasher, eso es lo que significa das, que no es el asunto de este Maimar tampoco, este discurso. Das significa comprensión, iskashus, vínculo al asunto, porque lo entendés claramente y porque te importa. Es noigei abdavar, realmente te importa este asunto, porque si el negocio no anda bien, te vas a quedar sin dinero. ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo vas a comer? Etcétera, etcétera. Cuando la persona entiende, entonces, existe el concepto de entender algo claramente, porque te importa y porque es parte de tu vida y lo tenés clarísimo en la cabeza y sabes todos los detalles y no errás en ningún detalle. Volviendo a lo que estábamos diciendo anteriormente, espiritualmente hablando, cuando entendés cómo Dios da vida a todas las cosas, cuando la comprensión divina es entendida claramente en la cabeza, como si fuese un asunto material, así como entendés cómo manejar el negocio, claramente, etcétera, porque te importa. ¿Entendés? De la misma manera la vitalidad divina en el mundo, porque es algo que te importa. Estás entonces automáticamente cercano y unido a ese concepto que estás entendiendo. Y entonces, y acá viene el asunto de Ilave Al, causa y consecuencia. Entonces, esa comprensión se siente y hace despertar en el corazón una buena cualidad, que es paralela, digamos, es generada por esa comprensión divina. Si vos entendés la grandeza de Dios, podés amar a Dios, podés temer a Dios, de acuerdo a cómo piensan las cosas. Como Dios está en todo lado, me está mirando constantemente, es mi fuerza vital, ¿cómo me voy a rebelar contra Él? Es una vergüenza, Él me está dando vida mientras yo estoy haciendo una transgresión, Dios libre y guarde, Él me está dando vida igual. Bueno, estas cuestiones hacen despertar emociones en el corazón. De todo esto se entiende que tanto físicamente hablando como espiritualmente hablando, la causa, que es el intelecto, revela y genera la consecuencia que es la emoción. Pero no es que el cerebro crea las emociones. El cerebro es cerebro y el corazón es corazón. El intelecto es intelecto y las emociones son emociones. Solamente que uno desarrolla y revela una emoción que estaba intelectualmente oculta, tapada, por así decir, a través de meditar en un asunto determinado, uno revela esa cualidad en el corazón. Esto es porque la medida, digamos, de expansión y proyección de la causa para crear o revelar a la consecuencia, esta expansión del intelecto es para que justamente la cualidad emocional en el corazón pueda ser creada, revelada desde el intelecto de acuerdo a esa cuestión que uno pensó. De vuelta, si vos pensás en la grandeza de Dios en forma de amar a Dios, cuántas cosas buenas que hace por mí, etcétera, vas a despertar amor a Dios en el corazón. De acuerdo a la cantidad y calidad de tu meditación, cantidad en tiempo, cantidad en conceptos y calidad de la meditación en profundización, realmente cuán lejos llevas cada idea, cuánto contemplás de cada idea, etcétera, esto va a hacer que la emoción desarrollada sea más fuerte, más sentida, por así decir. Si no simplemente piensas, Dios es grande, sí, Dios es muy grande, listo, vamos a rezar. ¿Cuánto vas a sentir de eso? Nada. Pero si vos meditas en la creación del mundo, en la creación de los planetas, en los diferentes sistemas solares, en las galaxias, podés empezar a profundizar en cantidad y en calidad sobre la verdadera grandeza de Hashem. ¿Cuál es esa grandeza de Hashem? Y que en realidad toda esa grandeza de Hashem no es más que la humildad de Hashem. Donde vos encontrás la grandeza de Dios, ahí encontrás la humildad de Dios que se rebaja a sí mismo de su infinitud para crear este mundo finito. Y se relaciona con el mundo finito a través de nosotros, con las mitzvot, etc. Podés profundizar en esto ampliamente, largamente, profundamente, etc.
Esto va a despertar en tu interior emociones hacia Dios. Para que una cualidad emocional pueda ser creada, hay una proyección desde lo hitzoinius aseichel, desde lo más exterior del intelecto. Ahora explico qué es esto. Porque la esencia del intelecto no tiene relación con las cualidades emocionales. Y esto no es la causa intelectual de la cual surge la consecuencia que son las emociones. ¿Qué significa hitzoinius aseichel? Está pnimius aseichel y hitzoinius aseichel, lo más profundo del intelecto y lo más exterior del intelecto. Cuando uno medita ampliamente sobre un asunto, esto es pnimius aseichel. Esto es el intelecto propiamente dicho, el concepto sobre el cual uno está pensando, la grandeza de Dios. Después de haber pensado en la grandeza de Dios, surge un behein, se dice. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto que pensamos? ¡Wow! Que Dios es increíblemente grande. Esa es la conclusión. Para llegar a esa conclusión, tuviste que pasar por montones de detalles, como dijimos antes. Un ejemplo nada más. Los planetas y los sistemas solares y las galaxias, etc. El universo entero, la grandeza que hay, etc. La creación, los pajaritos, las plantas, los animalitos. Después de toda esa meditación larga, hay un entonces. ¿Cuál es la conclusión? La grandeza de Dios. Realmente, ampliamente comprendida. Esa conclusión se llama hitzoinius aseichel, la parte más exterior del intelecto, en donde no hay un desarrollo y detalles, sino que es al revés. Partimos de una idea germinal, jochme, sabiduría, desarrollamos esa idea que se llama bina, desarrollo, y boininus, meditación. Tras toda esa meditación volvemos a un punto central, que ese punto central es la conclusión que surge después de toda esa meditación. Esa conclusión es la que se inviste en la emoción para decir, darle fuerza a la emoción y decir, vamos, tenés que amar esto, tenés que querer esto, tenés que rechazar esto. Si comprendés cuán negativo es, cuán malo es, etc., entonces tanto más lo vas a rechazar. Pero de vuelta, el intelecto propiamente dicho, volviendo a lo que dice el Maimer, el discurso, el intelecto propiamente dicho, no tiene una relación directa con la emoción. Intelecto es intelecto y emoción es emoción, como vamos a estudiar en un ratito. Entonces, ¿cómo es este vínculo que hay entre lo intelectual y lo emocional? Es a través del behein, la conclusión. Después de toda la meditación hay una conclusión. Esa conclusión es la que se inviste, ilumina sobre la emoción para despertar la emoción y hacer que funcione. Atzmius aseichel, la esencia misma del intelecto es muy superior a ser una causa para las emociones. Porque no hay relación entre una cosa, entre la esencia del intelecto, con la emoción. Intelecto es intelecto y emoción es emoción, como vamos a estudiar. Solo que de hitzoinius aseichel, de la parte más exterior del intelecto, se pueden crear emociones. Como dijimos antes, la conclusión, el behein, entonces. Ahí es donde vienen en forma automática las emociones desde el intelecto, porque ahí sí hay una relación entre una cosa y la otra. Entre lo impresionante de la grandeza de Dios, genera automáticamente, esta palabra es clave, automáticamente la emoción de querer a Dios. Este fue el capítulo 2, Kitsu, resumen. Hablamos del Ishtalshelus, hablamos de la cadena de mundos que existe también en estos tres mundos que se llaman Bria, Yetzira y Asía, sea lo que fuera que quieren decir, creación, formación y acción. Y dijimos que esto es como el intelecto que se llama hilo, causa, que es el creador, por así decir. No estamos hablando de Dios, estamos hablando del creador al respecto de las emociones. Y las midois, emociones, que son consecuencias, creado. La consecuencia de las emociones viene en forma directa y automática de la causa, que es el intelecto. Cuando la persona estudia y entiende una cuestión divina, se genera en el interior de la persona amor y temor a Dios a partir de aquello que pensó. 3. Por cuanto las emociones son una expresión, una expansión del intelecto, por lo tanto la causa intelecto se inviste en la consecuencia, que son las midos, como dijimos anteriormente, kashrus, conexión, cuando la persona hace propio este asunto y la persona se une a esto y dice, esto es mío, este concepto es mío, surgió de Jochme, sabiduría, es el punto central. Pasó por Bina, meditación, es la expansión. Pero luego la persona sacó una conclusión y dijo, esto es mío, esto realmente yo lo entiendo y me importa, es noigeia, es algo importante en mi vida.
Esto es lo que se inviste en las emociones para darle fuerza. Este último punto, este kesher se llama, este iskashus, conexión, nudo, kesher es un nudo, esta conexión que hay con el concepto porque me importa y porque es mío. La Teire dice, si bien es el asunto central del discurso, pero me parece importante para entender de lo que está hablando el Rebbe, la Teire dice, Adam Yoda es Java. Y el hombre conoció a Java, a su esposa. Podemos decir, la Teira no quiere decir alguna palabra, qué sé yo. La Teira quiere hablar limpia, Lashon Nekia, quiere hablar lindo, entonces dice que conoció así, pero en realidad quiere decir otra cosa. ¿Qué quiere decir? Bueno, que estuvieron intimidad, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Pero por qué utiliza la Teira justamente Yoda? ¿La Teira no puede decir intimidad? Claro que sí. La Teira podría utilizar cualquier otra palabra para decir esta cuestión. ¿Y por qué la Teira elige la palabra Yoda, conoció? No porque quiere hablar lindo, o quizás no solamente porque quiere hablar lindo, sino porque nos está explicando qué significa intimidad. Significa unión, conocer, kesher, hay iskashus, hay conexión entre una cosa y la otra. Hay un me importa lo que pasa con el otro. No solamente yo la paso bien acá y eso está, y si vos no la pasaste bien, ¿y qué va a hacer? Yo la pasé bien. No. Hay una idea, hay un conocimiento, hay un vínculo entre uno y el otro. Esto es verdadera intimidad. Entonces cuando llegamos a Das, Chochma, Bina y Das, que esto de lo que se trata Chabad justamente, Chochma, Bina y Das, sabiduría, entendimiento y comprensión, esta comprensión es vínculo, es kesher, que el asunto te importa. En la intimidad es porque te importa el otro, no porque solamente está ahí para que la pases bien, sino porque realmente te importa lo que pasa con el otro. Lo mismo pasa acá entre Seichel y Midois. El intelecto, propiamente dicho, no tiene nada que ver con las emociones. Pero cuando el intelecto saca una conclusión y hace de este asunto esta conclusión propia, esto es algo que a mí me importa, es Mekasher, se une a ese asunto, ahí automáticamente surgen las emociones sobre ese asunto. Y esa es la conexión que hay entre lo intelectual y lo emocional. ¿Cómo vamos a estudiar? Como vemos en la práctica, que la esencia de lo intelectual, Mousa Seichel, lo intelectual, ilumina sobre lo emocional. ¿Cómo es esto? El amor y el odio, que son dos cualidades opuestas, amor a algo o rechazo, odio a esa cosa, son cualidades en el corazón, son emociones en el corazón, que tienen un efecto en la práctica. La cualidad de amor, el efecto es que uno quiere hacer un favor al otro, uno quiere estar con el otro, uno tiene una proyección hacia el otro, tanto en lo material como en lo espiritual. En lo material, cuando la persona le da a otro todo lo que es capaz de darle, porque lo ama, porque lo quiere, con un buen ojo, con alegría, con muchísima alegría, y espiritualmente hablando, cuando la persona revela su corazón hacia su compañero y le cuenta sus asuntos particulares, no le está dando un objeto, pero se está dando a sí mismo, por así decir. Y uno se aconseja con el otro al respecto de los asuntos más profundos de su vida, los más importantes que no le dice a nadie, pero a este, por cuanto lo ama, lo comparte con el otro. Todo esto es porque el intelecto y el corazón son cercanos, de esta persona son cercanos hacia la otra persona, entonces lo comparte. El odio, por el otro lado, el efecto que tiene es alejarse de aquella cosa que uno odia, tanto en lo material como en lo espiritual. En lo material la persona se aleja del otro tanto cuanto puede, cuanto más lejos mejor. Porque al pi toira, de acuerdo a las leyes de la toira, uno tiene que alejarse de aquellas cosas que tiene que alejarse, que le hacen daño, etc. Espiritualmente hablando, la cabeza y el corazón están lejanos de esta persona. No hay relación. ¿Por qué no lo querés conocer? Porque lo conoces y no te interesa estar con él, etc. Y así ocurre con cada una de las otras cualidades. Tienen una influencia literalmente de acuerdo a cómo es esa cualidad. El amor, acercamiento, el odio, alejamiento, etc. En las cualidades emocionales existe luz y hayus, vitalidad del intelecto. El intelecto ilumina y da vida a las emociones. Por lo tanto, hay una diferencia en cada emoción y su actividad, su efecto. Como vemos en la práctica, que no es lo mismo la cualidad de amor y acercamiento hacia otra persona que te hizo un favor normal, es un favor, tantos favores uno hace en la vida, o el acercamiento y el amor que hay a quien te hizo
toiva atzmis, un favor esencial en tu vida. Sin esto, Dios libre y guarde, no podría seguir vivo. Entonces le vas a apreciar igual al tipo que de repente se te cayó algo en la calle y dices, mira, se te cayó esto, muchas gracias, hasta luego. O al tipo que te salvó la vida. No es lo mismo. Por ejemplo, si te salvó literalmente de la muerte, entonces estás entregado a ese compañero, a ese prójimo tuyo con toda tu vida. Y todo lo que haces por esa otra persona, incluso las cosas más grandes y más importantes, son como nada. Me salvó la vida. Yo haría cualquier cosa por ese tipo. De la misma manera ocurre con el odio, es decir, con el rechazo. No es lo mismo el odio y el rechazo hacia una persona que te hizo algún daño en un negocio o algo por el estilo, o al odio y rechazo a alguien que te literalmente sacó las nefallos, te causó peligro a tu vida, puso en peligro tu propia vida, o te desvió del camino recto y terminaste Dios sabe dónde. No es igual el rechazo a uno y al otro. Todo esto es al pisaigel, de acuerdo al intelecto. Que el intelecto es el que entiende cuán bueno es lo que el otro hizo por vos, o cuán malo es lo que el otro hizo por vos, para generar amor, si es algo bueno que te hizo, o rechazo, si es algo malo que te hizo. Y de acuerdo a cuánto entiendas esa cosa que te hicieron, buena o mala, así va a ser el amor o el odio, y la influencia que van a tener en tu vida, y cómo vos cuál va a ser tu enfoque hacia tu relación con esa persona, de acuerdo a cuánto entiendas lo que esa persona te hizo por vos, para bien y para no también. De aquí se entiende que el intelecto ilumina y da vida a las cualidades emocionales. Y esta es también la razón por la cual nosotros vemos diferencias entre las personas, entre la forma de ser de las personas. Por ejemplo, una persona hace una bondad a dos personas diferentes, y a las dos personas es noigei abajaim, es importante para sus vidas esa bondad que le hicieron. Ambos, por ejemplo, estaban en una situación de peligro de vida y recibieron un favor, una bondad de un tercero, por así decir. Puede ocurrir que uno de los dos esté plenamente entregado a quien le hizo esa bondad, por la gran bondad que hizo por él. Pero por el otro lado, el otro puede ser que a pesar de que está de acuerdo que el tercero le hizo una bondad y lo salvó de un peligro, puede ser que su entrega no sea tan profunda y tan grande como la anterior, como la otra persona. ¿Por qué? Porque aquella persona que entiende ampliamente, entiende el terrible peligro en el que se encontraba y la increíble salvación que recibió de este tercero. Le salvó la vida, literalmente. Pero aquel que tiene una comprensión menor, no es tan profundo, etc., no entiende el gran peligro en el que se encontraba, ni la gran salvación que le hizo este tercero. Kitsu, resumen del tercer capítulo. Las cualidades emocionales son una expansión, digamos, una expresión de lo intelectual. El intelecto, se inviste en las cualidades emocionales e influye para hacer algo bueno o algo malo. El intelecto da vida e ilumina las cualidades emocionales. También, etzem amides, la esencia misma de las cualidades emocionales y su efecto son de acuerdo a lo intelectual. Por lo tanto, hay amor y temor, y hay muchísimas diferencias entre uno y el otro, y dentro de varias personas, cuánto aman, cuánto temen, etcétera, de acuerdo a lo que entienden. Dale, cuarto capítulo. De todo esto podemos entender dos asuntos en la influencia que hay entre lo intelectual, o la influencia de lo intelectual por sobre lo emocional. Una forma de ashpa, de influencia del intelectual en lo emocional, es mahus amides, la esencia misma de la emoción. Y la segunda forma de influencia que hay entre lo intelectual y lo emocional es peulas amidos, la actividad de la emoción. Una es la emoción propiamente dicha, y otra es cómo se expresa, cómo actúa esa emoción. También, tanto etzem amida, la esencia misma de la emoción, como la actividad de la emoción son resultados de la influencia del intelecto sobre lo emocional. Y la diferencia es que de acuerdo a la forma de la causa, es decir, el intelecto, así va a ser mahusa olul, la esencia, la forma de la consecuencia, es decir, la emoción. Y de acuerdo a la forma de luz y energía del intelecto investida en la emoción, así va a ser también la medida, digamos, de esa emoción y
cuánto va a influenciar, cuál va a ser el efecto de esa emoción. El Rebbe está hablando acá de dos asuntos diferentes. Etzem Amida, la cualidad propiamente dicha, y la actividad de esa cualidad. La cualidad propiamente dicha es, si vos meditás en cuán bueno es una cosa, ¿qué vas a generar? Una mida que se llama ahava, amor, una cualidad que se llama amor a esa cosa. Si vos meditas en cuán negativo es esta cosa, cuán malo, etcétera, etcétera, ¿qué vas a generar? Ira, temor, rechazo, sina, odio a esa cosa. Ese es etzem amida. Esa es la cualidad propiamente dicha. De acuerdo a lo que vos pensás, pues así va a ser la cualidad, lo que vas a despertar en tu corazón. Pero cuán amplia, cuán grande, entre comillas, va a ser esa cualidad. En otras palabras, la actividad de esa cualidad, ¿cómo va a ser? Y de acuerdo a la profundización intelectual. Porque de vuelta, está lo que meditas y cuánto meditas. Meditas en cuán bueno es algo. ¿Okay? ¿Cuánto meditaste? Medité durante 3 minutos, cuán bueno es esta cosa para mí. ¿Ok? Entonces generaste amor a esa cosa con una determinada medida. Y esa influencia de lo intelectual en lo emocional va a tener un alcance determinado. Pero si vos estuviste pensando durante media hora sobre lo bueno y positivo de una determinada cuestión, no solamente vas a desarrollar amor en tu interior hacia esa cosa, sino que ese amor va a tener un efecto y un alcance muchísimo más profundo, muchísimo más largo, por así decir. ¿Por qué? Y porque trajiste más detalles, porque lo entendiste de otra forma totalmente mucho más profunda. Entonces el alcance va a ser otro. Y esto es lo que está hablando acá el Rebbe, de Etzem Amida, la esencia misma de la cualidad, y Peulas Amida, la actividad de la cualidad. En general, el asunto general de intelecto se inviste en las emociones. Esto es el concepto de que se genera Mahus Amida y también Peulas Amida. De vuelta, las dos cosas. La esencia de la cualidad emocional es generada por el intelecto y la actividad, el alcance de esa emoción también es generada por el intelecto. Todo esto surge de cómo se inviste el intelecto en la cualidad emocional, a través de este nivel que llamamos iskashrus, unión, das, comprensión, etc. Esto no está en el Maimar. Pero todo esto no es más que, como dijimos anteriormente, una reflexión del intelectual. Una reflexión del intelectual, lo más exterior del intelectual. Y la razón por la cual este asunto de que se inviste en la emoción solamente lo más exterior y la reflexión de lo intelectual, este asunto es porque en general Seichel es una ha'ara. El intelecto en sí es una reflexión y no es atzmius, no es algo esencial. Vamos a ver. En el intelecto del ser humano hay montones de actividades, muchísimas cuestiones que ocurren a la vez. Entre las actividades intelectuales hay dos. Una que es que el cerebro permite entender y pensar, entender un asunto. Y la segunda actividad es hijos. En la mística judía, en el Tanya, ampliamente explicado en los primeros capítulos, está el concepto de que la gota que el padre introduce en la madre para generar niños, etcétera, bebés, esa gota surge del intelectual. La gota es, así está escrito en los Farim, en los libros santos, baja desde el intelecto por la médula espinal, está en los testículos, que son mevashli mazera, que ellos cocinan literalmente la simiente y después sale la simiente, etcétera, hacia la madre. Así está escrito en los Farim de la mística judía. Esto no es una cuestión médica, para ver si realmente es así la medicina o no. Por un lado podemos decir fácilmente que el cerebro maneja todo. Entonces también surge eso del cerebro. Pero ese no es el punto. El punto no es una clase de medicina. Mística de judaísmo, la mística judía no es una clase de medicina, no es una clase de astronomía, ni nada por el estilo. Sino que son modelos a través de los cuales podemos comprender cuestiones divinas. Por cuanto el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, Betzelem utmus, imagen y semejanza, entonces encontramos en el ser humano modelos que nos pueden ayudar a entender cómo funciona la creación divina. Dicho esto, existe, como dijimos anteriormente,
un maestro que le puede, antes de entrar en lo que está diciendo el Rebbe, un maestro que le puede enseñar a un alumno un concepto y se lo pasa, se lo transmite, es algo intelectual que se lo transmitió. O existe un padre que tiene un hijo, obviamente a través de una madre, etc. Un padre que tiene un hijo, el hijo es un heile, que es una porción del padre, y está directamente vinculado al cerebro mismo del padre, de donde surgió, espiritualmente hablando, la simiente, etc. Y esto se llama, de vuelta, ha'ara, una reflexión, o atzmi, algo esencial. La gota esta misma se considera como si fuese una parte del cerebro, por así decir. No es así médicamente hablando, tampoco está escrito así en los farim, en los libros, pero es una ashpa atzmis. Estás dando algo. El Rebbe Rashab decía que yo te puedo enseñar, pero no te puedo poner una cabeza sobre los hombros. La cabeza la tenés que tener vos. ¿Por qué? Porque la influencia, digamos, el flujo de energía intelectual es un flujo de energía en forma de ha'ara, de reflexión. Pero existe el concepto de atzmi, de vuelta, algo esencial, que te puso la cabeza sobre los hombros. Un padre que genera un hijo. Vamos a ver. Entonces, el cerebro tiene muchas actividades. Entre las actividades del cerebro hay dos. Una es que el cerebro permite entender asuntos y la otra es tener hijos. Estas dos actividades del cerebro tienen que ver solamente con el otro. Que hay un otro a quien uno está permitiendo entender una cosa, un maestro que le enseña a un alumno, o hay un otro que está siendo creado, un hijo. A pesar de que estas dos actividades surgen del cerebro, pero hay una diferencia muy grande en la forma en que funcionan estas dos actividades. La actividad que está relacionada con lo intelectual viene en forma de palabra. Un maestro habla y el alumno entiende, aprende, etc. Y la actividad intelectual respecto de hijos es diferente, como sabido, etc. La influencia intelectual que viene del cerebro se llama Ashpas Ha'ara, una influencia en forma de reflexión. Y por el otro lado, la influencia del intelecto, del cerebro, en forma de hijos, se llama Ashpa Atzmis, una influencia esencial. Como dijimos anteriormente, la diferencia entre estas dos es en dos asuntos. El primer asunto es que la influencia intelectual es una influencia espiritual, que no se inviste en ninguna cosa material. El maestro habla, ¿ok? Las palabras podríamos decir que son algo más material que simplemente un pensamiento, pero sea como fuere, no hay una cosa concreta que uno puede tocar, por así decir, son palabras que el maestro está hablando. Y por el otro lado, la influencia atzmi es esencial, hay algo material que el padre está introduciendo dentro de la madre, la gota, etc. Es algo material. Esto es una diferencia entre estos dos tipos de actividades intelectuales. La segunda diferencia es que la ashpa atzmis, la influencia esencial, se pasa generación tras generación, así sucesivamente. Porque obviamente el ADN, digamos, de padre, padre, hijo, etcétera, están relacionados. Pero la influencia intelectual puede ocurrir que ocurra en una generación, que esté presente en una generación y no pase a la generación siguiente. Si el maestro no le enseñó al alumno, pues entonces ese concepto se perdió. Y no está más, no va a pasar a la próxima generación. La influencia esencial se pasa generación tras generación y así sucesivamente, ad ein soif, sin límite, y por lo tanto todo el pueblo de Israel se llama Bnei Abraham, Yitzhak y Yaakov. Somos hijos de Abraham, Yitzhak y Yaakov, hijos literalmente. La esencia de ellos está investida en el interior de cada uno de nosotros. Pero Ashpas, Seichel, el intelecto, puede ocurrir que un concepto no pase de una generación a la siguiente. Y cuando pasa, es una reflexión de la reflexión. Es como el teléfono roto. Uno le dice una palabra al otro, el otro, y llegó del otro lado otra cosa. Se lo fueron transmitiendo uno tras otro hasta que cambió totalmente. Ashpa Atzmis, la influencia esencial, no cambia nunca. Es siempre la misma. Y la razón de esto es porque esencialmente hablando, el Seichel es Ha'ara. El intelecto es una reflexión. Pero aún así, la luz del intelecto del cerebro ilumina las cualidades emocionales y esta luz es el Hayus, es la vitalidad de la cualidad emocional y por lo tanto con el tiempo, cuando se olvida la persona de aquello que entendió, o por ejemplo que se olvida de lo bueno que hizo, el favor que le hizo el compañero, o lo malo que le hizo a aquella persona que uno odia, entonces
son como emociones, tienen como emociones secas, que no tienen hayus, no tienen vitalidad. La persona pierde, por así decir, se enfría, se seca, en las palabras del discurso, ese amor que uno tenía por el otro, por la cosa buena que el otro le hizo, o ese rechazo que uno tenía por el otro por la cosa mala que el otro le hizo. Y como dice el mundo, Yeditim Vasikim o Soinim Vasikim. Existen queridos de antaño o enemigos de antaño, por así decir. De todo esto podemos ver que el intelecto investido dentro de la emoción es la vitalidad, la fuerza vital, la energía de esa emoción. Esto es el cuarto capítulo al respecto de Seichel y Midois. El intelecto es la vitalidad de las emociones. Kitsur. Resumen. La influencia del intelecto en las emociones es en dos formas. En crear la emoción y tanto en la emoción propiamente dicha, Mahus Amida, la emoción propiamente dicha, si va a ser temor, amor, etc. Y el efecto de la emoción, cuál es el alcance de esa emoción. Solo que el intelecto se inviste en la emoción solamente en forma de ha'ara, de reflexión, y por lo tanto se llama Ashpa Hitzoinis, una influencia exterior, secundaria, una reflexión. Y no es como algo que viene del cerebro para dar vida a un niño, que esto es Ashpa Atzmis, esto es algo esencial. Quinto capítulo. Hay que entender la profundidad de la diferencia que hay entre Seichel y Midois, porque Seichel y Midois, el intelecto y las emociones, son diferentes esencialmente hablando. Son totalmente diferentes. La palabra Mahus en hebreo quiere decir la esencia de algo. Mahus es en realidad la unión de dos palabras. Mahu. ¿Qué es? ¿Qué es él? Ma significa qué. Hu significa él. Mahus, que quiere decir esencia, es Mahu. ¿Qué es él? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la definición de esto? ¿Cuál es la definición de cerebro, intelecto? ¿Cuál es la definición de emoción? La definición de intelecto es placer, oineg, placer. La definición de emoción es rotzoin, voluntad. Son dos cosas diferentes. Por lo tanto, el intelecto y las emociones son diferentes en su propia naturaleza. La naturaleza del intelecto es calma, asentamiento, tranquilidad. Eso es el intelecto. La naturaleza de las emociones es resijo, arder, hervir, sentirse excitado, excitación. Esto es emociones. Aún así, el intelecto y las emociones son fuerzas que están relacionadas una con la otra, como venimos ampliamente explicando, que el intelecto influencia sobre las emociones. Por lo tanto, la revelación de las cualidades emocionales del intelecto es en forma automática, como ya explicamos ampliamente, por la cercanía que hay entre lo intelectual y lo emocional, a pesar de que son dos naturalezas totalmente diferentes, el tipo que está sentado tranquilo o el tipo que está todo el día excitado. A pesar de esta diferencia, por cuanto hay cercanía entre el intelecto y las emociones vienen del intelecto en forma automática. Esto lo vamos a entender mejor cuando expliquemos qué significa ila ve'olul, causa y consecuencia, en otro aspecto, en emociones y pensamiento. Ahora bajamos un nivel. Antes estábamos hablando del intelecto con las emociones, pero las emociones generan pensamientos, machshava, pensamiento. ¿Cuál es la relación que hay? Las emociones son la causa y el pensamiento es la consecuencia. La causa, es decir, el pensamiento, viene de las emociones en forma automática. Como nosotros vemos en la práctica, que aquella cosa que una persona quiere, entonces se imagina y piensa sobre ese asunto. Y a veces, frecuentemente ocurre, que la persona ni se da cuenta de cuánto estaba profundizando, como quien dice, estoy perdido en tal asunto. Como quien estaba mirando para cualquier lado y dice, ¿qué estás pensando? Ay, sí, me fui. ¿Por cuánto? ¿En qué estaba pensando? ¿Por cuánto quiere ese asunto? Entonces piensa sobre ese asunto. Y a veces de vuelta, en forma muy profunda. Perdón. Como nosotros vemos en la práctica, que cuando la persona está muy ocupada en un pensamiento sobre un asunto intelectual muy profundo, y ese asunto intelectual le es muy importante, porque la persona quiere ese asunto y le es muy cercano, porque la persona quiere saber cuáles son los fundamentos de ese asunto y se esfuerza para realmente entender ese asunto, en medio de esa profundidad en el asunto intelectual, la persona se da cuenta que en realidad
está pensando sobre aquello que quiere. Quiero esto, porque me es importante, y por lo tanto estoy profundizando en esto y no para. La razón de esto es porque la persona es mekuya, la persona está vinculado, está unido, atado, por así decir, a sus propias voluntades. Esto no quiere decir que no se pueden cambiar la voluntad puede cambiar. La cuestión es que, por cuanto esto es lo que yo quiero, yo estoy vinculado a esto que yo quiero, me importa, está profundizando. Ese iskashrus, ese vínculo que hay con lo que uno quiere, es por las cualidades emocionales. Porque uno tiene amor a esto, uno tiene temor a aquello, por lo tanto quiere rechazar esto y quiere alejarse. En Hasidus hay una expresión, Antläufen vom Movet. La persona está escapando de la muerte. Así hay que escaparse del Yetzer Hara, de la inclinación al mal. Por lo tanto, los pensamientos surgen de las emociones en forma automática. Y así también es el Ilave Olul, causa y consecuencia. Por cuanto hay una cercanía entre uno y el otro, la consecuencia viene de la causa en forma automática. Con esto vamos a entender también cómo es el concepto de Ishtalshelus, la cadena que es el comienzo del discurso, de Ilave Olul, causa y consecuencia, arriba, espiritualmente hablando. Todas las criaturas en el mundo se llaman Tzva Haaretz, se llaman las huestes de la tierra, todo lo que Dios creó aquí abajo en el universo, se divide en 4 porciones. Doimem, que son objetos inanimados, Tzoimeyach, que son vegetales, Jai, animales, Medaber, seres humanos. No descendemos del mono. Todas las criaturas de las huestes de la tierra, excepto Bnei Israel, su raíz espiritual, excepto el pueblo de Israel, su raíz espiritual es de Jaya y Samarkava. Hay una visión profética que vio Yehezkel, está al comienzo del libro de Yehezkel, una carroza celestial con diferentes formas y caras, y había unos animales en esa carroza celestial que él vio, un león, un águila, un toro, etc. Entonces todas las criaturas que existen en la tierra surgen de esas emanaciones divinas, de esas expresiones divinas que vio, por así decir, Yehezkel. Él lo expresó de esa manera. No quiere decir que hay toros y águilas dando vueltas por el cielo, no es este el asunto, es algo abstracto y espiritual. Esta es la forma que Yehezkel encontró para expresar esta idea. Así como son aquí abajo, son formados en forma de Ishtalshelus, en forma de cadena, y lo ve'alul, causa y consecuencia, de aquellas visiones de la carroza celestial, van bajando nivel tras nivel, nivel tras nivel, hasta crear todo Tzva Haaretz, todas las huestes de la tierra, para que de esos animales en la Merkava, en la carroza celestial suprema, se generen las almas de las criaturas aquí abajo. Tiene que haber muchísimos niveles, uno por debajo del otro, al punto tal de que se crea aquí abajo el nefesh, el alma espiritual de alguna criatura específica, un león, un perro, un gato, etc. Todo esto es en forma de causa y consecuencia. Pero esto funciona solamente en las almas de Doimem Tzomeach Chai Medaber, de los objetos inanimados, las plantas, los animales y los seres humanos. Pero los cuerpos de ellos, Dios los crea algo de la nada. Bria yesh me'ain, algo de la nada. Es otro tipo de creación que el Rebbe no va a desarrollar en este discurso. Es otra forma de creación. Que no hay relación entre el creado y el creador. En Ilave causa y consecuencia hay una relación, y a veces es relación directa. De manera tal que la consecuencia se crea en forma automática de la causa. Nivel tras nivel va bajando, por así decir, hasta que se crea y se revela la consecuencia de la causa anterior y la anterior y la anterior y así sucesivamente. Pero en forma de yesh me'ain, algo de la nada, creación que se llama también ex nihilo, no hay relación entre boire y nibra, creador y creado. El cuerpo, el mundo material, es creado yesh me'ain, algo de la nada. La energía vital que Dios inyecta, por así decir, dentro de esos cuerpos, es creado y lo ve alul, causa y consecuencia. Kitsur, resumen, la diferencia real que hay entre el intelecto y las emociones es como la diferencia que hay entre la esencia del intelecto, que es placer, tranquilidad, y la esencia de las emociones, que es voluntad, excitación. Por lo tanto, son diferentes en la forma que funciona el intelecto y las emociones. Las cualidades de intelecto es menuja, tranquilidad. La cualidad de las emociones es resija, excitación. Pero aún así, son cercanas una a la otra, el intelecto y las emociones.
Y esta es la explicación del concepto de Ishtalshelus, cadena de Ila Ve'alul, causa y consecuencia. Por último, en el Maimar hay un pequeño parrafito que, por así decir, explica qué tiene que ver todo esto con los discursos anteriores y con lo que se estaba hablando en el discurso en general. No se explicó Ein Hashem Elireyav, el ojo de Dios a sus temerosos, y habíamos preguntado. Sus temerosos se refería a Abraham Avinu, pero al comienzo del discurso. Pero otro Midrash decía que Ein Hashem, el ojo en singular de Dios, hacia sus temerosos cuando el pueblo judío no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser? No hacen la voluntad de Dios y tiene que ver con Abraham Avinu. Y cuando sí están cumpliendo la voluntad de Hashem es Ein Hashem el Tzadikim, los ojos de Dios hacia los justos. Esto quedó totalmente olvidado, por así decirlo, en el discurso. Fue el comienzo nada más. Ahora el Rebbe vuelve sobre este punto. Abraham Avinu, Abraham nuestro patriarca, le explicó a todos que Dios bendito sea, creó los cielos y la tierra y todas las huestes, todo lo que existe. Y él, Dios, es Mashgiach, Mashgacha Protis. Él supervisa con supervisación particular cada criatura. Y esta supervisación misma es la vitalidad, la fuerza vital de cada criatura. Abraham explicaba esto a cada persona, a todos, y él tuvo Mesiras Nefesh por esto. Él tuvo sacrificio, literalmente se entregó por esto que él creía y pensaba, etc. Y le daba a cada uno, le permitía a cada uno entender qué significa el Elokus, qué significa la fuerza vital de Dios en cada criatura, en cada cosa. Y esto es el primer Midrash, que dice Ein Hashem Elireyav, el ojo en singular de Dios hacia sus temerosos, que se refiere a Abraham Avinu. Este es un asunto. Hay 3 niveles en la práctica. El primer nivel es Ein Hashem Elireyav, el ojo en singular de Dios hacia sus temerosos. Y esto se refiere a cuando el pueblo de Israel no está cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces hay un solo ojo, por así decir, con el cual Dios está supervisando el mundo, no supervisando que ve lo que pasa o no ve lo que pasa, siempre ve lo que pasa. La pregunta es si se ocupa, si Dios protege, esto también es ashgaha, supervisión. Cuando el pueblo de Israel no está cumpliendo la voluntad de Dios, hay un solo ojo con el cual Dios nos está mirando. Como quien dice, en las palabras del Maimar, no hay falta más grande que esta. Dios, por así decir, está tapando un ojo y dice, bueno, veo más o menos. De vuelta, no porque veo no lo que hacemos. Claramente ve lo que hacemos porque no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Esto es lo que él mismo está diciendo. Él nos protege, por así decir, por llamarlo de alguna manera, con un solo ojo. Sea lo que fuera que quiere decir, no está pleno con los 2 ojos. Este es el primer nivel. El segundo nivel es Einei Hashem el Tzadikim, los ojos en plural de Dios hacia los justos. Y esto es cuando el pueblo de Israel está cumpliendo la voluntad de Dios. Y hay un tercer nivel, que también se llama Ain Ajas, un ojo. Nosotros pensamos que un ojo es todo lo mismo, un ojo es un ojo. Entonces, ¿cómo puede ser que cuando no cumplimos la voluntad de Dios, esto es Abraham Avinu, es un solo ojo? No tiene sentido. Hay 2 niveles de un ojo. El más bajo, cuando no cumplimos la voluntad de Dios. El siguiente nivel son los 2 ojos. Y el tercer nivel, el más elevado, también se llama Ain Ajas. Que este es el nivel más elevado que hay. Que, como está explicado en el Zohar, es Eina Pekijo Datika Kadisha. Es el ojo abierto de el anciano de días. Atika Kadisha es una expresión que hay en el Sefer Daniel, como Daniel vio una visión profética de Dios sentado con la barba blanca, etc. Atik Yoimin, el anciano de días. Atika Kadisha, el santo anciano, por así decir, que se refiere a la esencia misma de Dios, a lo más profundo de las filas de Keser, sea lo que fuera que quiere decir, la esencia misma de Dios, con su ojo siempre abierto. Es decir, que siempre está cuidándonos, supervisándonos. A este nivel llegó Abraham Avinu a través de las pruebas que Dios le hizo y de su entrega absoluta a Mesiras Nefesh. Y esto es lo que quiere decir, que Ato Yodati que Yore lo Kimata. Ahora sé que sos temeroso de Hashem. Este es el final del Maimar. Por supuesto que quedan cosas por entender, qué significa realmente un ojo, qué significan los 2 ojos, y queda por entender también preguntas que el Rebbe hizo en el Maimar anterior, en el discurso anterior, sobre Daniel. Y ahora Dios escucha la plegaria de tu sirviente. ¿Qué significaba y ahora? ¿Y qué significaba Leman Adnai en aras de Abraham? Que Dios le responda a Daniel en aras de Abraham, no por sus propios méritos. Todo esto va a ser explicado, Dios mediante, en el próximo Maimar, en el próximo discurso, que es el que cierra, por así decir, toda esta cuestión de estos discursos. Pero lo que se vio básicamente en estos discursos es: Dios nos da energías,
nos da fuerzas. Lepum gamla shigna, de acuerdo al camello es la carga. Tenemos la capacidad de entregarnos a Dios. Abraham vino, se entregó a Dios y pasó esto generación tras generación. Somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Y existe el concepto este de Ishtalshelus. Esto fue lo que explicamos en estos últimos discursos.